Hola a todos, bienvenidos a mi canal un día más. Hoy os traigo un vídeo que me hace especial ilusión y es que os voy a hablar de un género que hoy en día está muy sonado, la verdad, y ha cogido muchísima fama, que antes no era ni siquiera un género, pero ha sido una concepción literaria. Yo creo que hemos creado un poco los fans y hoy en día yo creo que ya sí que se considera como un género. Es más, ya hay libros clasificados como tal y hoy os voy a hablar del romantasy. Quería comentar que me he creado una cuenta nueva de TikTok, porque yo TikTok no lo usaba prácticamente nada, que para subir alguna tontería de repente. Entonces he creado una cuenta de TikTok, de BookTok, directamente, para hablar de libros. Ahí os voy a ir subiendo cositas y creo que os puede gustar, porque voy a subir resúmenes y trocitos de estos vídeos de aquí del canal, y os voy a subir también otras cositas, recomendaciones a lo mejor más rápidas de libros, algunos pues memes de libros y cosas así relacionadas con el mundo de la literatura. Entonces os invito a todos a seguirme porque me acabo de crear la cuenta, entonces estaría súper orgullosa de que me siguierais también por TikTok y echaréis un vistacillo a esos vídeos que yo creo que os van a entretener y algunos os van a resultar divertidos. Entonces, bueno, sé que es un formato mucho más rápido y corto que el de aquí, pero creo que también os puede gustar para verme así en ratitos que podáis y que os apetezca ver algo así más cortito que un vídeo de YouTube. Así que os dejo por aquí abajo mi cuenta y os invito, como digo, a seguirme, y gracias a todos. Para quien no lo sepa, el romantasy surge de mezclar dos tipos de géneros diferentes, y es el género de la romántica y el género de la fantasía. Cuando tú lees un libro que contiene fantasía y romance, pues crea un libro de romantasy. Y bueno, yo por mi parte tengo que decir que es mi género favorito. Yo antes era lectora de romántica, sin más, aunque sí que tuve mi era de lo paranormal, por así llamarlo, que era pues toda la saga Crepúsculo y demás, todo el vampirismo y hombres lobo y todo esto que se llevó muchísimo en 2010 y por ahí. Entonces, he de decir que si ahora eso lo consideramos como fantasía, que yo creo que sí que yo realmente empecé con fantasía, porque a mí me gustaba también Harry Potter, me gustaba el Hobbit, me gustaba pues eso. Pero luego es verdad que al ir creciendo pues desembocó un poco en la romántica. Pero he de decir que ahora me quedo totalmente con el romantasy. ¿Por qué? Porque para mí son dos conceptos que se unen, que hacen que esos libros tengan un poco de todo lo que me gusta, ¿vale? Sí que me puedo leer perfectamente un libro de fantasía que no tenga romance y seguramente me guste, pero yo normalmente necesito que al menos tenga un poquito de salseo, no sé si me explico, al menos una pizquita de romance. No os digo que todo el libro gire en torno al romance, porque hay sagas que tienen poco romance o casi nulo y aún así me han gustado muchísimo. Pero he de decir que mis favoritas son las de romantasy, sin ninguna duda. Así que si te gustan las novelas románticas, de verdad que te recomiendo que empieces con el romantasy, porque es una mezcla perfecta. ¿Por qué? Porque para mí hace que las historias de romance tengan más impacto, tengan más, que todas las emociones sean un poco más intensas. ¿Por qué? Pues porque cuando tú lees una novela de romance contemporáneo, al final están ambientadas normalmente en el mundo real, porque son romances contemporáneos, y entonces los problemas en sí son problemas reales que te pueden pasar a ti, por así decirlo. Algunos, otros no. Otros pues son un poco más complicados de que te pase algo, pero normalmente son cosas pues que pueden suceder en la vida real, por así decirlo. Entonces, al final, pues sí, se pueden vivir emociones intensas como se viven en la vida real, pero realmente cuando dentro de esa historia de romance metes problemas mayores, como que esté en juego tu vida, como que esté en juego un reino, el mundo entero, o que tengas un peso mayor porque tú eres el heredero de no sé qué, o que pase que tengas un enemigo al que perseguir, o algo que investigar, o que tengas el don de hacer algo, o que seas un ser mágico y tengas un peso mayor sobre los hombros, no sé, todo esto pues hace que las historias de romance sean más complicadas, más complejas
pero que todas las emociones sean muy intensas. Entonces, por eso a mí me gusta mucho. Tampoco me refiero a que sean intensas en plan de que sean poco creíbles, no. Algo que me gusta en el género del romantasy es que creo que un buen romantasy tiene escrito un romance bastante desarrollado, porque los protagonistas suelen vivir cosas juntos que obviamente en la vida real normalmente no vives, y entonces esto hace que los personajes desarrollen unos sentimientos muy profundos, que la relación a lo mejor vaya yendo poco a poco. ¿Por qué? Porque tienen algo mayor que resolver. Y esto no quiere decir que luego los protagonistas no se quieran por encima de todo. No, justo el contrario. Otra cosa de lo que me gusta del romantasy es que los personajes masculinos suelen ser chulísimos, porque son los típicos un poco de moralidad gris. Con lo de moralidad gris me refiero a que harían lo que fueran por la protagonista o el protagonista o su pareja o su relación, por así decirlo. Cuando digo cualquier cosa es cualquier cosa, entonces van a afrontar un montón de cosas en las que van a demostrar su amor, por así decirlo, que obviamente en la vida real es imposible demostrarlo así. Son sacrificios, por así decirlo, mucho mayores. Entonces, por eso, no sé si estoy consiguiendo captar a lo que me refiero, pero los romances para mí son muchísimo más intensos. Yo sigo leyendo romántica, pero es verdad que cuando leo romántica es como que me falta algo. Como que sí, me leo un libro de romántica y digo, me ha gustado, ha sido super cookie, no sé qué, tal, me gusta. Pero es verdad que en el fondo siempre siento que me falta algo. Y yo sé que eso que me falta algo es que me falta la salsa que tiene un libro de romantasy, de fantasía con romance. Pocos libros de romance son para mí un 5 estrellas. Y eso quiere decir que pocos libros de romántica me hacen sentir tanto como me hacen sentir los libros del romantasy. Así que hoy os vengo a hablar de mis sagas favoritas de romantasy, y quiero que de verdad estaría muy contenta de que le dierais una oportunidad a algún libro de este género. Así que os voy a hablar de 3 de mis sagas favoritas de la vida, y después os voy a hablar de otras y os quiero decir un poquito de cada una, y si las recomiendo para empezar con el romantasy, si no, etcétera. Si yo tuviera que elegir un solo libro del mundo, creo que sería este. Así que con esto os lo digo todo. Llevo un tatuaje referente a esta saga, y creo que quien me sigue en el canal y en mis redes sabe de qué libro estoy hablando, y es de Una corte de niebla y furia. Una corte de niebla y furia es el segundo libro de la saga ACOTAR. Os enseño este porque no quería desmontar toda la estantería y ahora mismo estoy en relectura, entonces he aprovechado que lo tenía para enseñároslo y deciros que este es mi libro favorito del mundo. Yo sé que ya todas las redes están plagadas de referencias a ACOTAR, pero es que de verdad para mí es el mejor libro que me he leído, este segundo. Entonces esta saga me ha hecho sentir tantas cosas que ni siquiera podría expresar, me daría para un vídeo entero, pero os quiero explicar un poquito. La saga ACOTAR es una saga en la que tal vez cuando te empieces el primer libro digas, no sé si seguir leyendo, no estoy entendiendo mucho esto. He de decir que a mí no es cierto esto, a mí desde el principio sí que me enganchó muchísimo, pero sé que hay gente que el primero le ha resultado un poco más, no sabría decirlo, como que le faltaba chispa, pero he de decir que esto te pasa pues sobre todo en la primera mitad del libro. Después el primer libro, incluso el final es brutal y es muy importante porque hay muchas cosas que luego son importantes para el resto de la saga. Entonces, lo dicho, es una saga en la que no te tienes que rendir con el primer libro, porque realmente lo bueno viene en este segundo y en todo lo demás. Entonces estoy segura de que ACOTAR es una saga increíble para empezar con el romantasy. Yo me introduje en el romantasy gracias a ACOTAR, y a partir de ACOTAR
pues prácticamente me enganché de nuevo a la lectura después de muchísimos años. Entonces para mí tiene un significado muy fuerte esta saga, aparte del hecho de lo increíble que es. Así que os voy a contar rápidamente de qué trata. Nos situamos en un mundo en el que están separados los Fae. El reino Fae se llama Prythin y está separado en cortes. Estas cortes, pues hay cortes estacionales y otras cortes. Están la corte de primavera, la corte de invierno, la corte de otoño, corte de día, corte de noche. Bueno, eso ya lo iréis descubriendo cuando lo empecéis. Entonces nos situamos en el reino humano con una familia de un padre y 3 hijas. Una de las hijas se llama Feyre y Feyre ha mantenido viva a su familia desde que perdieron la fortuna. Entonces el padre no es como que está, pues eso, está como en depresión o algo raro y no alimenta a sus hijas ni consigue dinero prácticamente de ninguna manera. Feyre es la encargada de salir al bosque, cazar animales, vender las pieles y tener para comer y salvar a su familia. Hasta que un día mata a un lobo gigante y raro. Entonces ella, pues eso, vende la piel, no sé qué, no sé cuánto, y un día de repente se presenta en su casa una especie de bestia gigante que le dice que como pago por haber matado a ese inmortal, porque resulta que el lobo que mató era un inmortal, se tiene que ir al reino de los Fae como su prisionera, por así decirlo. Entonces esto tal vez os suene un poco a La Bella y la Bestia. Está considerado el primer libro, un retelling de La Bella y la Bestia, pero luego la saga no tiene absolutamente nada que ver. Pero es verdad que a mí una de las cosas que me llamó la atención y me gustó fue que era un retelling de La Bella y la Bestia, así que lo menciono por si a alguien le puede interesar, ya que por ejemplo a mí me encanta La Bella y la Bestia, entonces fue lo que me enganchó, pero de verdad que luego es mucho mejor todavía. Entonces ahí lo dejo. Luego, o sea, esto es simplemente el comienzo, luego no os imaginéis lo grande que se hace todo esto, pero de verdad que darle una oportunidad a esta saga porque es maravillosa. Otra de mis sagas favoritas, si tuviera que elegir 2 sagas en el mundo, serían la saga de ACOTAR y esta saga. Esta saga es la saga de La canción del lobo. Creo que no es tan conocida. Es una saga que no se oye tanto hablar de ella en redes sociales, o al menos yo no he oído tanto hablar de ella, pero de verdad que la recomiendo tantísimo. O sea, esta saga es tan bonita, de verdad que merece la pena desde el primer al último libro. Es preciosa, es el Found Family más bonito que yo he visto en mi vida, que yo he leído en mi vida. De verdad que los personajes se convierten en tu propia familia y es que cuando acabas de leerla te sientes tan vacío. O sea, los tropes de esta saga es hombres lobo, por supuesto, es un pueblito pequeñito de estos de montaña, pues como si fuera del norte de Estados Unidos o de Canadá, y de verdad que es tan bonita. Los protagonistas son 2 chicos, ¿vale? Es LGTBI y es maravillosa, o sea, es que de verdad es tan bonito. La pluma del autor, que es TJ Klune, es muy original porque es muy ligera de leer. Escribe en muy pequeños párrafos porque va avanzando mucho la historia en el tiempo. A veces retoma recuerdos de los personajes o toca cosas de la infancia y luego salta al presente, cosas así. Entonces, pero no te pierdes en absoluto porque, como digo, son trocitos muy cortos, entonces eso hace que se lea súper rápido. A ver si encuentro algún trocito. Mirad, ¿veis ahí las llaves inglesas? Cada llave inglesa marca un parrafito. Entonces esto es una historia, esto es otra y esto es otra, y entonces es súper ameno de leer porque vas saltando de recuerdo en recuerdo, pero no pierdes en ningún momento el hilo de la historia. Y bueno, estas 2 sagas para mí son mis favoritas. Son los 2 tatuajes literarios que llevo. Así que os los podéis imaginar lo que significan para mí. Y bueno, esta saga, ya os he hablado bastante en el canal también de ella, pero bueno, esta saga se sitúa en Green Creek, que como digo es un pueblito súper chiquitín, de estos de montaña en el bosque, muy crepúsculo y tal. Y este está narrado por Ox. Ox es un niño
que ha tenido una infancia dura en la que su padre era alcohólico, no lo trataba bien a él, no lo trataba bien a su madre, y un día el padre coge las maletas y se pira y ya no vuelve. Entonces Ox se queda solo con su madre y no tarda mucho en ponerse a trabajar. Lo contratan en un taller de un amigo suyo que es gordo, y en su vida es un poco, pues, Ox es un niño que tiene una autoestima por los suelos porque su padre le ha metido en la cabeza siempre que no valía para nada, que nadie lo iba a querer, que pues eso, que era un don nadie, que no sé, pues eso, que no servía para nada. Entonces él estaba un poco, pues eso, metido en todo eso, hasta que un día su vida se llena de luz porque ve que a la casa de enfrente se ha mudado una familia, y él se cruza en el camino con un niño que se llama Joe, que es todo luz y alegría y es todo magia, por así decirlo. Esa familia es una familia de hombres lobo. Esto no es ninguna sorpresa teniendo en cuenta el título, y de repente él se ve inmerso en esa familia por cosas que ni siquiera llega a comprender todavía, pero ahí se va a empezar a desarrollar todo porque el tiempo va a empezar a pasar ahí muy rápido y Ox y Joe van a ir creciendo y todo va a cambiar muchísimo. Y bueno, es todo tan bonito, es todo tan intenso, es una saga tan chula que de verdad la recomiendo a todo el mundo. Otra de mis sagas favoritas de Romantasy, aunque últimamente tengo un poco de discrepancia con cosas que están ocurriendo respecto a ella, es De Sangre y Cenizas. De Sangre y Cenizas, para quien no lo sepa, se está haciendo eterna. Esta saga, antes de que la empecéis, tengo que avisar de que no la recomiendo para empezar con el Romantasy. ¿Por qué? Porque el world building es mucho más espeso que en las otras dos sagas que os he comentado. Sí que es muy chulo, al menos a mí me encanta, pero es más espeso y se va haciendo más complicado según avanza la saga. Y como digo, cada vez hay más libros, porque lo que iban a ser 5 ahora son 8, los que iba luego metió en medio un spin-off, son muchos libros, pero que merecen muchísimo la pena. Es muy chulo, muy chulo. En este nos situamos en la vida de Poppy. Poppy es la elegida. A ella la han velado, lleva un velo blanco que le tapa el rostro. No la permiten hablar con nadie y tampoco relacionarse apenas, ni pasar rato en compañía de la gente. Ella vive en casa de unos duques y entonces ella pues vive ahí. Su vida no le gusta nada y ella lo que hace es escaparse a un pub nocturno, a una taberna nocturna, a pues poder ver la vida sin su velo, pero todo empieza a complicarse y a cambiar en su vida cuando de repente matan a uno de sus guardias personales y ponen uno nuevo, y ese guardia personal nuevo es un chico con un hoyuelo en el rostro cuando sonríe, con ojos color miel, que se llama Hawk. Y bueno, lo estáis viendo ahí detrás. Es ese. Y bueno, os podéis imaginar que aquí surge la chispa cuando ella lo tiene totalmente prohibido. Pero bueno, dentro del mundo a la vez hay unos seres que llaman los demonios, que están matando a la gente por la noche. Cuando se llena el sitio, cuando se llena el reino de niebla, aparecen estos demonios y matan a la gente. Unos demonios que parecen convertirse por alguna razón las personas cuando mueren, y además hay asesinatos en los que la gente aparece con mordiscos y vacíos de sangre. Entonces pues por aquí hay muchas cositas. Tampoco os quiero desvelar mucho en cuanto al mundo porque es algo que se va descubriendo muy poco a poco. También hay como un señor oscuro, oculto, que está como liderando a los demonios, que es como el que provoca el mal en el reino. Entonces, pues eso, no os quiero desvelar nada respecto al mundo, porque todo se va a ir desentrañando a lo largo de la saga y a lo largo de los libros y de la historia. Entonces, como digo, es más espesa, son muy largos, y es verdad que últimamente estoy enfadada, porque como digo, cada vez están sumándole más libros, y es verdad
Y es verdad que a lo mejor hay alguno que contiene un poco más de relleno, pero bueno, no me quiero alargar aquí porque podría hablaros también de esta saga en solo un vídeo, pero es una saga muy chula. Rápidamente, otras sagas que os recomiendo de Romantasy son dos libros que recomiendo muchísimo para empezar con el Romantasy. Serían uno, el de Novia de Ali Hazelwood. Este ha salido hace muy poquito, todavía no os he hablado de él aquí en el canal porque todavía no he hecho el wrap up de marzo y abril, pero lo tendréis yo creo que la semana que viene. Así que Novia lo recomiendo muchísimo, a mí me ha encantado. Tiene la pluma típica de Ali Hazelwood, es muy rápido de leer. Ali Hazelwood es una escritora de romántica contemporánea, entonces su pluma y su mundo de fantasía es muy sencillito, vampiros, hombres lobo y humanos, y ahí está la cosa. Creo que es muy buen libro para meteros en el romance. Otro libro que recomiendo para meteros en el romantasy, aunque he de decir que este tiene menos romance, es El Príncipe Cruel. El Príncipe Cruel son unos libros en los que el mundo es chulísimo. O sea, a mí me encantaría vivir en un sitio como el Fame porque es súper mágico, o sea, es como el típico que os imagináis de Fae, con las típicas hadas. También tiene su toque oscuro, he de decir, pero es todo como súper mágico. Entonces, también hay mundo humano, pero el mundo de los Fae es increíble. O sea, la ambientación de este libro es chulísima. Y como digo, aunque tiene menos romance, prácticamente este no tiene nada de romance, es un enemies to lovers de verdad, en el que empiezan siendo muy enemies, entonces va despacito el romance, pero sí que es súper ameno de leer, súper ameno de leer, y el mundo no es nada complicado, entonces sí que creo que es una buena opción para introducirse en el romantasy. Una trilogía que me gustó, aunque es verdad que el último para mí ya no tuvo 5 estrellas, pero me gusta muchísimo la ambientación, es El Reino de los Malditos. Alguna vez también os he hablado de él. El Reino de los Malditos trata el tema de las brujas y los demonios, cosa que a mí me encanta, y me encantó que está ambientado en Italia. Y la protagonista le gusta mucho la cocina italiana, ella tiene como una especie de restaurante italiano. Entonces la ambientación de este primer libro me encantó. Es verdad que para mí la ambientación y esa chispa se pierde un poquito después, pero la historia va en que Emilia tiene una hermana gemela que se llama Victoria, que de repente aparece muerta. Y Emilia, entonces, con tal de poder saber qué le ha pasado a su hermana, quién la ha matado, lo que hace es invocar un demonio, pero al invocarlo le sale mal el hechizo y lo que hace es comprometerse con él. Entonces la premisa es muy chula y de verdad que son libros que como digo, aunque yo creo que va un poquito para abajo, sí que merecen la pena leer. Una de mis sagas favoritísimas, no sé si consideraría romantasy porque es verdad que no tiene tanto romance, pero merece muchísimo la pena, es Trono de Cristal. A mí Trono de Cristal, como digo, es una saga que, al contrario del Reino de los Malditos, va para arriba porque cada vez va mejor. Trono de Cristal es una saga increíble, con las escenas más épicas de la vida, con los personajes más épicos de la vida. Como os digo, aquí la autora, este fue su primer libro y la autora era súper jovencita. Entonces, claramente su escritura va evolucionando. Como digo, va avanzando para bien y luego te deja con una resaca emocional increíble. Pero increíble la resaca emocional que te deja, porque son 8, eso es de decirlo, pero de verdad que no la recomiendo como primera saga de fantasía, de romantasy ni de fantasía, pero sí que la recomiendo en general. Así que nada, hasta aquí va a ser el vídeo de hoy porque podría mencionar muchísimas más. Así que nada, muchas gracias por llegar hasta aquí, un beso muy fuerte y nos vemos la semana que viene en el wrap up.